pico de inclusión. No se corresponde con incremento de matrícula universitaria, ni de pensionado, ni de programas de atención escolar, infantil, ni de programas de incremento de la atención de salud a nivel primario, ni nada por el estilo, sino que se refiere simplemente al crecimiento económico en pocas manos. En nuestro caso hemos tratado de combatir la inflación, hemos logrado en algunos años números de inflación aceptables, teniendo como meta reducirlos. Sin embargo, hemos planteado una premisa: nosotros tenemos que pagar la deuda social acumulada. No es posible tener una inflación baja cuando nosotros invertimos, por ejemplo, en un solo año más de 70.000 millones de dólares en vivienda. No es posible mantenerla en un dígito o dos dígitos. O cuando incorporamos más de 1,5 millones de pensionados, cuyos datos incluso a veces no aparecían en los registros de las empresas o del Seguro Social. Teniendo derecho a su pensión, no la tenían. Eso implica un sacrificio calculado y un altísimo riesgo. Nosotros nos resistimos a aplicar un programa de choque. No podríamos asumir, como se asume en otros sitios, bueno, vamos a calcular el impacto de unas medidas para restablecer equilibrio macroeconómico, bajar la inflación, reducir beneficios sociales, parar el proceso de inclusión y, bueno, militarizamos. Aprobamos de pronto una ley para reprimir las manifestaciones y nos preparamos entonces para hacer lo que hizo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que produjo su caída. Aplica un conjunto de medidas del paquete neoliberal y desató la represión. No es nuestro caso. Estamos enfrente de problemas difíciles de resolver, porque tenemos mucha especulación. Nosotros no tenemos un país socialista, tenemos un país que está en un proceso de transición hacia el socialismo, y no es una isla. Nosotros dependemos en muchos aspectos de tecnología, de suministro de insumos, materiales y alimentos, incluso de economía que no controlamos. Y bueno, estamos expuestos a ello. Hay en este momento una fuerte lucha, porque aparte de estos indicadores de inclusión, de vivienda, de salud, de escolaridad, de asistencia social a la tercera edad, etcétera, podamos sumar otros indicadores de control de inflación. Estamos tratando de luchar contra la especulación, estamos involucrando a los consejos comunales. No es una tarea fácil, ni se decreta una revolución, que es un cambio cultural. La revolución no es un cambio de gobierno, la revolución es un profundo cambio cultural en tan corto tiempo. Pero en esa batalla estamos, la lucha contra la corrupción, por la eficiencia. Bien señalaba el profesor parte de nuestro problema, estamos conscientes de ello. El presidente Chávez comenzaba una cruzada, o sea, el burocratismo y la corrupción son los enemigos reales internos más fuertes de la revolución. Le pedía al presidente Maduro mano de hierro para enfrentar la corrupción. Estamos en esa tarea. En el ámbito de la inseguridad estamos creando la Policía Nacional, el estatuto de la función policial. Antes cada policía era una especie de guardia pretoriana del alcalde, del gobernador, de un sector. Hoy se ha establecido un conjunto de parámetros para control, evaluación, etcétera, de nuestra policía, donde había mucha corrupción y se está erradicando. Y así vamos con un conjunto de problemas donde tenemos que lograr equilibrios difíciles, pero situaciones difíciles hemos superado. ¿Cómo mantener alimentos subsidiados para un sector importante de la población que antes no tenía acceso a la alimentación? ¿Cómo mantener una salud gratuita a importantes sectores de la población y escolaridad que antes no tenían acceso a ella sin correr estos riesgos?
pero corremos los riesgos. En lugar de aplicar aquella teoría de los 2 tercios o del tercio, ¿no? Bueno, quienes que dicen, por ejemplo, que la estabilidad de la democracia depende de que exista una abundante y sólida clase media, y que simplemente con el establecimiento de una fuerte clase media y mantenimiento de una clase media podemos controlar el poder, que en el fondo es el mensaje de fondo. O que se sacrifique 1/3 de la población, que 2 tercios estén relativamente bien, y entonces apoyarán a quienes garantizan ese bienestar. La verdad en el mundo es otra. El estado de bienestar está haciendo crisis en un montón de países donde antes se soportaba, a pesar de la acumulación salvaje de algunos sectores de la economía, la depredación del sector financiero. Hoy la sed de acumulación es tan grande que ni siquiera sobra para mantener el estado de bienestar y la paz social. Entonces, es una batalla en la que estamos, donde intentamos a través de la integración y dando pasos audaces. Por ejemplo, la recuperación de la soberanía sobre la faja petrolífera del Orinoco nos costó serias amenazas, ¿no? La guerra del petróleo todavía está vigente y se corrieron los riesgos. El rechazo al ALCA, se corrieron los riesgos. Pero estamos en esa batalla, con unos indicadores de inversión social altísima, con unos indicadores de atención y de acceso a los bienes públicos esenciales por parte de la población muy altos, y con algunos problemas económicos que estamos ensayando fórmulas nuevas para cambiar. Pero soportamos un golpe de Estado en el 2002, soportamos la paralización de nuestra industria petrolera. En nuestro gráfico, no sé si está ahí, Julio, hay un pico gigantesco en el caso del PIB, por ejemplo, y eso se refleja en casi todos los indicadores económicos cuando ocurre el paro petrolero. El país que produce 3 millones de barriles de petróleo en unos meses pasó a producir 25.000, y eso lo soportó el país. 29 puntos de caída del Producto Interno Bruto, todos los sistemas de distribución de alimentos, de medicamentos, de salud, etc. Bueno, creamos las misiones, atendimos la alimentación, la escuela, etc. Eso tiene un precio. Bueno, hay toda una campaña interna y externa, más los errores de inexperiencia, de ineficiencia, sobre los cuales se está combatiendo. Así como acabamos de formar decenas de miles de médicos de las leyes integrales para que con los médicos cubanos nos ayuden a mantener esa asistencia de sanidad pública, estamos implementando medidas de control y de cooperación, de diálogo con sectores productivos, porque hoy estamos más claros en que las víctimas de la aplicación brutal de medidas neoliberales no solo son los trabajadores manuales e intelectuales de la ciudad y del campo, también son las pymes, los pequeños y medianos productores, los pequeños y medianos empresarios, incluso ciertos sectores de capital nacional que no tienen ninguna posibilidad de desarrollar iniciativas en ese marco de economía de mercado absoluta. En esa tarea estamos. A veces se silencia, se tergiversan las iniciativas, no se deben llegar con claridad, pero es notorio que ha habido encuentros del presidente Maduro con empresarios, que es notorio que ha habido reunión con gobernadores y alcaldes de oposición, incluyendo al señor Caprilli, para plantearles colaboración en el combate a los problemas esenciales, sin hacernos falsa ilusión de que todos concurrirán con sinceridad, pero seguramente hay sectores que a lo mejor se sentían incomprendidos y no convocados, que lo harán, y estamos seguros que las relaciones de intercambio con los otros bloques económicos del mundo, a través de ALBA, de Petrocaribe y de otros esfuerzos integracionistas, de Mercosur, entre otros, nos va a permitir una relación que va poco a poco ayudándonos a cambiar el temporal. Sí, aquí continuando con la sesión, embajador, de preguntas y respuestas, tenemos aquí una pregunta de Laudiano, de la Plataforma Bolivariana de Madrid, dirigida al profesor Fernando Flores y a Raúl Morodo. La pregunta dice: ¿creen ustedes que hay o existen ciertos paralelismos entre la Venezuela puntofijista y corrupta
de los años 80 y la España actual, donde también predomina la corrupción, la manipulación mediática, falta de soberanía, etc. Bueno, no sé dónde está Laureano. He quedado con el embajador que empiezo yo y termina él. Bueno, la comparación, todo se puede comparar, Es difícil porque, por dos cosas. Primero, porque yo no conocí in situ digamos, la etapa punto fijista, llegué justo al final, tuve alguna experiencia y conozco esta experiencia y por lo tanto de entrada lo que me parece es peor esto. ¿Por qué? Porque lo estoy sufriendo, lo estoy viviendo. Sin embargo, creo que no es así. Es decir, creo que, digamos, en una comparación, por muchas razones que son históricas, etcétera, es decir, con índices, probablemente había más corrupción, más pobreza, estaba peor la Venezuela de los años 80, por decirlo así, que, digamos, el deterioro que habían sufrido instituciones, la economía, la sociedad, era más potente de la que vive España ahora, lo cual no significa que no se puedan hacer paralelismos, por supuesto que sí, es decir, no lo digo yo, creo que fue la Unión Europea y sacaron unos datos en los que España está en uno de los niveles más altos de corrupción. Yo creo que la corrupción es diferente y a diferente nivel. No digo ni peor ni mejor, la corrupción es corrupción y lo que se lleva es dinero para unos y se lo quita a otros, eso está claro. Aquí la corrupción, yo cuando llegué a Venezuela visité el Congreso y lo que vi fue la corrupción entre los diputados del Congreso. Es decir, pero las personas que estuvieron conmigo eran corruptas. ¿Por qué? Porque yo estuve en 2 o 3 comidas y eran personas que se repartían dinero sin ningún pudor. Era impresionante. Yo conozco a los diputados españoles, he trabajado en la administración en los últimos años y con carácter general eso no es verdad. La mayor parte de los diputados españoles y diputadas son personas absolutamente honestas. A unos les parecerá que cobran demasiado, otros que cobran demasiado poco, lo que sea. Pero tanto los de Izquierda Unida, los del Partido Popular, del Partido Socialista, otra cosa es lo que uno comparta en su planteamiento, su ideología, etcétera, etcétera. Pero es gente honesta, que cree que hace lo que cree que tiene que hacer y no forma parte de esa corrupción, más allá de la corrupción que puede ser, bueno, es que usted es corrupto porque usted acepta un puesto en este partido que es realmente corrupto y usted no lo denuncia. Bueno, si hablamos de esa corrupción, casi todos lo son o lo somos, ¿no? Si hablamos de la corrupción, que creo que a la que se está refiriendo, creo que se puede hablar en esos otros términos. Yo creo que España, y lo sabemos todos, ha entrado en la corrupción por la vía de grandes cantidades de dinero vinculadas a temas sobre todo de carácter urbanístico y la vinculación de la banca, la construcción y la posibilidad, sobre todo a nivel municipal, de ganar dinero por ahí, se ven y de elevarlo, digamos, a los partidos políticos, a la financiación de los partidos políticos y otros intereses. La manipulación de los medios, yo creo que hay una manipulación importante de los medios en España. Sé que la había entonces en Venezuela, lo que no soy capaz de establecer comparaciones porque yo entonces llegué y conocía a Teodoro Petkov, que entonces creo que, no sé qué fue, el tal cual llevabas. El tal cual era, estaba en el MAS y sí, no, hasta Roque Dalton escribió bien de Teodoro Petkov, es decir que Teodoro Petkov tiene una historia muy larga, ¿no? Yo creo que en España efectivamente hay un problema con los medios de comunicación. Afortunadamente creo también que las nuevas tecnologías, hay dos cosas que se han unido. Las nuevas tecnologías, por un lado, están dando lugar a una serie de periódicos digitales que por menos dinero pueden dar información. También hay un periodismo ciudadano que no cubre lo que es el periodismo profesional, que implica reflexión, implica investigación, implica dinero. Es necesario pagar a los profesionales de la información para que hagan su trabajo y los ciudadanos que tienen otras cosas que hacer no pueden dedicarse a eso ni tienen los conocimientos, ¿no? Pero se ha abierto por ahí una vía importante en España de los medios medios de comunicación y por otra parte existe una crisis brutal de los medios de comunicación financiados por los bancos, etcétera. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Pero existe efectivamente eso y sobre todo el medio de comunicación que más
influencia tiene, que es la televisión. O sea, todavía los medios de comunicación interactivos o los medios de comunicación digitales, no, por mucho que los utilicemos mucho, pensemos que tienen una enorme, digamos, repercusión pública, la tienen bastante limitada. En cuanto a la falta de soberanía, evidentemente sí. En estos momentos las decisiones, sobre todo de carácter económico, no se toman en España, y por lo tanto la hay. Ahora, si todo eso a lo que nos lleva es a la pregunta de, bueno, ¿estamos en puertas de un proceso constituyente en España? Que es, bueno, lo que se produjo al final del punto fijismo era eso, esto es lo que va a producir. Mi opinión es que no. Mi opinión es que nos la merecemos, porque creo que en España se ha roto el pacto social. Yo creo que en España se ha roto el pacto social. Y creo que debería ser. Ahora, lo que no creo, no sé, hay muchísimas razones que un sociólogo probablemente y gente mucho más estudiosa y más estudiada o más observadora lo sabrá mejor que yo, ¿no? Por las razones que sean, que son muchas, algunas las imagino, España no está en la línea de un proceso constituyente, que yo apoyaría, y además que estoy detrás de algunos movimientos que lo apoyan, y en segundo lugar, si lo hubiera, saldría una constitución de derechas. Esa es mi opinión. En general, coincido con Fernando. Yo conocí la Venezuela de los años 70, era Venezuela partidista, y luego he estado 2 años y pico de embajador ya con Chávez. Claro, es comparar un poco cuando pequeña intervención anterior, estas comparaciones con estructuras sociales tan distintas, con culturas diferenciadas, aunque tengamos la misma lengua. Ahora, similitud hay muchos datos, porque hay una crisis institucional, había una crisis económica financiera. Todos no olvidemos que es cuando el segundo periodo de Carlos Andrés, que yo lo conocí, Carlos Andrés en los 70, y una crisis de confianza. Pero yo creo que había que matizar muchas cosas, incluso, digamos, el sistema político de punto fijo, como podría ser el PRI en México, que por ejemplo, en cuestión internacional, el PRI mexicano tenía una relación excelente con Fidel Castro, y algunos sectores del punto fijismo eran netamente antifranquistas, y curiosamente los dos países que apoyaron aquí la plataforma, digamos, de ruptura con el régimen franquista, y yo de aquella era secretario general de un pequeño partido socialista de izquierda, fue Venezuela punto fijista y los mexicanos del PRI. Por lo cual hay que introducir muchas cosas. La simplificación en política, salvo demagogia, no nos lleva a conocer la realidad. Yo coincido con Fernando. Hay muchos datos comunes. Sobre todo en España actual vemos una crisis económica, financiera grande, una estructura social que se está resquebrajando, que el estado de bienestar está ya en peligro real, que se miente mucho. La estadística permite muchos juegos de ingeniería que oculta, miente. Y ahí había mucho más, pero no nos olvidemos, los condicionamientos son distintos. En aquellos momentos de los años, sobre todo este periodo de los 90, que estamos hoy como pretexto, nos reunimos aquí, pues es distinto. España está en Europa, esto es un condicionante que tiene aspectos positivos. Aquí no podemos hablar ni tenemos miedo de que haya una involución militar de carácter de extrema derecha. Nadie lo piensa, porque estamos en Europa. Pero
pero al mismo tiempo Europa nos condiciona en otros muchos aspectos. Tampoco hay unas fuerzas armadas progresistas, son democráticas, pero ya no son también golpistas. Es decir, que es muy complejo dar una contestación concreta y simple, pero que hay similitudes en cuanto a agotamiento de los dos sistemas, sí. Y coincido también que la vía inteligente que se hizo allí en un proceso constituyente es por ahora, lo veo muy prematuro. Fijémonos, por ejemplo, en el caso de Cataluña. Ahí tenemos un problema de legalidad y de interpretar o no legitimidad. Entonces, claro, en la medida que una constitución no resuelve un problema, es que una de dos, o los políticos no tienen la habilidad para hacerlo, o la constitución no sirve. Por lo tanto, estamos, no diría totalmente en una vía muerta, pero avanzamos a una situación que tal vez en el futuro, que tampoco hay una sensación revolucionaria en la clase obrera, una movilización en élites, las puede haber, pero no lo hay. Es decir, que son muchos factores. Para la pregunta, coincido. Hay muchos datos que expresan el agotamiento de los sistemas. De los dos. Varias preguntas para el ecuatoriano. Aquí hay una pregunta. Rosario Gómez Carrascal. Ella nos dice que si la teoría nos enseña que romper paradigmas es una dura tarea, ¿usted cree que en América Latina la práctica nos ha dado luces de un nuevo modelo de desarrollo? Yo sí creo, está dando luces, porque en primer lugar nosotros tenemos una muy fuerte crítica al modelo de desarrollo basado en un tipo de bienestar que tiene mucho que ver con la cultura europea occidental, particularmente caracterizada por lo que constituye, por ejemplo, el modelo de vida a la californiana. Cada familia debe tener 6 autos, media docena de refrigeradoras, 6 televisores y así sucesivamente, ¿no? O sea, un modelo de desperdicio de energía brutal, ¿no? Entonces nosotros frente a eso planteamos el buen vivir. El modelo del buen vivir apunta a dar estrictamente lo necesario para que una familia viva con dignidad, para que puedan ser atendidas sus necesidades básicas atinentes a la salud, a la educación de los niños, a la vivienda, pero buscando una unidad holística con la naturaleza, que nosotros le llamamos la Pachamama, como le llaman también nuestros hermanos bolivianos. O sea, vivir en comunión con la Pachamama, respetar lo que tiene la naturaleza, coger estrictamente lo necesario que viene de ella y preservar, desarrollar políticas muy rigurosas atinentes a la conservación de la naturaleza. Creo que desde ese punto de vista hay una discusión muy importante y una práctica más que nada muy importante en América Latina, ¿no? Esta discusión cobra terreno en todos los sectores populares, en los sectores medios, en los sectores intelectuales. Se discute mucho esto y se busca mucho mejorar esto, y que debemos mejorar, porque para bien o para mal nosotros hemos vivido en un continente muy rico, ¿no? Cruzado por los Andes, con enormes estepas, tiene mucha agua. Lo que más tiene América Latina es agua, pero nunca hemos sabido cuidar el agua, cuidar las cuencas, en medio de las cuencas cuidar la vegetación. Se han propiciado terribles deforestaciones. Entonces hay una preocupación muy importante en todos los sectores de la sociedad en América Latina en torno de este asunto. Entonces, desde este punto de vista sí se está buscando establecer nuevos modelos. Se busca, por ejemplo, en torno a la vivienda,
recrear tipos de vivienda que estén en un entorno adecuado, que utilicen lo más posible las energías renovables. En Ecuador, por ejemplo, nosotros teníamos, hasta la llegada de nuestro presidente, una matriz energética que implicaba un 55% de consumo de fósiles y un 45% de renovables. Nosotros esperamos llegar al año 2016 con una matriz energética eléctrica 100%, que utilice 100% energías renovables. Estamos desterrando totalmente el consumo de fósiles para la producción de electricidad. Y estamos buscando crear innovación. Es por una pregunta que tienen por acá también, que de qué hacemos con la inflación, contra la inflación. O sea, afortunadamente tenemos un presidente que tal vez confiamos demasiado en él. Es un economista especializado en Chicago, ni más ni menos. Entonces, tiene un PhD y un masterado en Chicago. Y entonces, bueno, nosotros en este momento estamos poniendo mucho esfuerzo en mejorar el recurso humano. Cuando llegó nuestro presidente había cerca de 300 estudiantes de posgrado fuera del país. Ahora tenemos 7.500 estudiantes y ya están comenzando a regresar muchos de ellos, y muchos de ellos se van convirtiendo en cuadros del proceso, ¿no? Y hemos hecho una recuperación muy importante y estamos elevando el nivel académico. Estamos creando 3 centros de innovación que nosotros pensamos constituirlos como ejes para la creación, o sea, la innovación para la creación de empleo y creación de nuevo tipo de mercancías que apunten esencialmente a sustituir importaciones, a transformar de manera industrial los productos que consuetudinariamente hemos estado vendiendo como materias primas, entonces, y a elevar la producción. O sea, existe todo un modelo de sistema productivo que está organizado de una manera sistemática. Nuestro presidente es una persona sumamente rigurosa en esto. Recuerdo que yo he tenido, creo que 4 gabinetes, nosotros tenemos unos gabinetes conjuntos con Venezuela, con Colombia y con Perú. Yo recuerdo haber tenido, como ministro que fui, 4 gabinetes conjuntos con Venezuela, donde dirigía el comandante Chávez, obviamente su gabinete, y nosotros, nuestro presidente. Y recuerdo que el comandante Chávez decía en algún momento a los ministros venezolanos, les decía: yo ya quisiera tenerles a ustedes como les tiene Rafael Correa a sus ministros, pues les pasa por la guillotina cada instante. Y es que efectivamente ahora nosotros, por ejemplo, como embajadores, nosotros tenemos un sistema automático de control sobre las cosas que hacemos. Nosotros tenemos metas muy precisas que en un sistema de computadora inmediatamente llega al presidente. El presidente puede saber exactamente lo que tiene que hacer un embajador, lo que está dejando de hacer y lo que está haciendo. Puede saber en tiempo real. De ahí que no es raro que nuestro presidente en cualquier momento coja y llame por teléfono y le diga a tal o cual embajador: usted no ha hecho esto, usted no ha hecho este otro, y aquí y su calificación es tanto. Los ministros son calificados. Entonces es un seguimiento sumamente riguroso, ¿no? Y eso ha producido resultados muy benéficos para nuestro país, ¿no? En este instante nosotros, por ejemplo, nos preciamos tener sistemas de servicio a los ciudadanos, por ejemplo, de servicio de identificación de carta de identidad, de partidas de nacimiento. Cualquier servicio ahora está virtual, está automatizado, y nosotros estamos automatizando ya a nuestros compatriotas en el extranjero. Y en definitiva, todo esto luego de que se ha hecho una reconstitución de todas las industrias de redes en nuestro país, y que ahora estamos trabajando bajo la estrategia de cambiar la matriz productiva en beneficio de hacer que esta sea una matriz industrializada, en la que nosotros mismos industrialicemos nuestras materias primas, demos un valor añadido, y sobre esa base ataquemos el problema de las importaciones, de que no tengamos que importar y que dependamos de nosotros mismos. Entonces, desde este punto de vista existen programas sistemáticos, rigurosos, hay un seguimiento muy riguroso.
a alguien podría decir que esto es hasta tecnocrático, si es que le quieren poner ese calificativo, pues lo es. Pero el hecho es que nosotros, por ejemplo, en 3 años se han reconstruido totalmente 10.000 kilómetros de carreteras, que posiblemente para aquí no es mucho, pero para el Ecuador es bastante, es muchísimo. Se invirtió cerca de $3.500 millones en reconstituir las carreteras. Era muy común, las carreteras se trabajaban 24 sobre 24 horas, 7 sobre 7. Era muy común que el presidente Rafael Correa esté presente a las 3 de la mañana en cualquier carretera para verificar que se esté haciendo con la calidad que prescribía la carretera. Entonces, no sé, yo puedo dar cuenta de mi país. En mi país tenemos un presidente que actúa de esta manera, y eso es lo que está provocando unos avances sustanciales. O sea, hoy día, por ejemplo, una persona, una mujer que vive en Quito, puede ir y que tiene que dar a luz, puede ir al hospital Vaca Ortiz y recibir una atención de la mejor. Si es que tuvo un embarazo de riesgo, puede recibir la mejor atención, y es una atención gratuita. Todo eso ha sido producto de que ha habido una modernización total del sistema hospitalario. Muchos de esos hospitales han construido españoles, han construido empresas españoles y técnicos españoles, en los hospitales que tenemos hoy día. Asimismo, se ha reconstituido totalmente el sistema educativo, de escuelas, en fin. Entonces, bueno, ¿con qué estamos combatiendo la inflación? Pues con eso, esencialmente elevando la producción, ¿no? Esto haciendo que existan productos diversos y variados que estén a la disposición de nuestra población, y para que no se provoque aquello que deviene al final como resultado en inflación, que es la falta de producción con un exceso de circulante, en definitiva. Gracias. Senador, la pregunta era para los dos. Aquí hay otra más. Si no se puede desatar una insurrección popular por descontento. Decíamos que hemos superado situaciones muy difíciles. En la última elección municipal se planteó hacer un plebiscito al presidente Chávez, que la gente descontenta por los problemas que teníamos iba a votar al presidente Maduro, iba a votar contra todos los candidatos a alcaldes y concejales del chavismo para demostrar que rechazaban el gobierno del presidente Maduro. El resultado fue que la diferencia entre los votos de ventaja que el presidente Maduro sacó en la elección presidencial respecto a Capriles, en las municipales se triplicó la diferencia a favor de los candidatos del chavismo. Así que el planteamiento del plebiscito resultó un boomerang, resultó al revés. Esto no indica que los problemas se solucionaron, pero el embajador de Ecuador me permite simplificar la respuesta, ¿no? Nosotros planteamos que tenemos que pasar de una Venezuela rentista a una Venezuela productiva, pero donde la distribución de la riqueza sea equitativa. Nos planteamos pagar deuda social como una prioridad muy grande. Vamos a hacer un proceso de incorporación de muchas hectáreas a la mecanización y al riego, a producir insumos para un vasto desarrollo agroindustrial, un proceso de industrialización, producción, incremento de producción y productividad. La mayoría de nuestros convenios con Brasil, con la misma Cuba, con Argentina, y un eje transversal de todos los convenios que estamos haciendo en materia de comercial es la transferencia de tecnología y la capacitación del talento humano.